¿Qué tal amigos? Continuamos hoy esta serie de los 7 errores más comunes del cálculo, en la que, como sabéis, hemos visto ya errores como el error de la tortuga, el error del pozo o el error de la escalera, y sabemos la importancia que tiene no omitir las jugadas lentas, que pueden esconder la clave hacia la victoria, de no bajar las escaleras de dos en dos, porque podríamos caernos, hay que abrir el árbol de variantes jugada a jugada, no presuponer ninguna respuesta del rival. Y también no detener el cálculo demasiado pronto, hay que profundizar, cavar lo suficiente para hacer pozos que puedan llegar a encontrar el agua, porque si hacemos pozos poco profundos, pues nunca llegaremos a encontrar ese agua como veíamos en el error del pozo. Hoy vamos a ver el cuarto de los errores, los fantasmas. ¿Y qué son los fantasmas? Pues los fantasmas son interferencias que aparecen en nuestro cálculo cuando pensamos que en una variante, al mover las piezas mentalmente en nuestro cálculo, pues pensamos que una pieza sigue en una casilla que ya ha abandonado jugadas atrás, o bien que está vacía una casilla donde en realidad sí que hay una pieza. En definitiva, lo que pasa es que nos equivocamos en la posición de las piezas en nuestro cálculo mental y por lo tanto podemos o bien descartar una variante que nos funcionaría o bien aceptar una variante que en realidad se está sustentando en la acción de una de estas piezas, de uno de estos fantasmas. Vamos a verlo hoy aquí en este círculo de ajedrez capa blanca. Fijaos, esta es la posición que siempre suelo colocar para hablar de este error, para hablar de los fantasmas. Y vais a ver por qué. Las blancas aquí no solamente tienen un poderoso peón en sexta, sino que además tienen una pieza más, tienen un alfil. Pero hay que tener cuidado, porque en el caso de que se cambiasen los peones, la torre y el alfil no ganan a la torre, por lo que para encontrar el camino hacia la victoria hay que hilar fino. Vamos a ver si lográis encontrar aquí la mejor jugada de las blancas. Bueno, pues espero que no hayáis visto fantasmas aquí, porque hay un fantasma muy fácil de interponerse en nuestro cálculo. Aquí, algunos jugadores comienzan a pensar jugadas como alfil d4 para amenazar este mate, alfil e5, alfil c3, variantes de este tipo, de tal suerte que ahora, al haber esta amenaza de mate, la única jugada es peón por peón, la única jugada con sentido, y ahora hay este torre g7, que es bastante molesto, porque el alfil queda atacando al rey, con esta descubierta, y ahora pues puede ser incómodo jugar aquí con las negras, ¿no? Vemos que, por ejemplo, quitar la torre lejos siempre caería presa de este tipo de jaques a la descubierta y ahora se perdería la torre, y tampoco es mejor pues mover la torre aquí a G8, ¿no? Porque habría torre F7 y ahora habría que entregar la torre en G7, no hay otra jugada. Sin embargo, existe aquí la posibilidad de torre F5 con la idea de que ahora, bueno, si torre por G6 simplemente rey H7 y la torre estaría protegida por el peón, así que torre F7 pues seguiría rey G8, no habría problema aquí. Pero ahora aquí el blanco puede empezar a jugar de forma un poco sutil y hacer rey G3, buscando que ahora el negro tenga que caer en una suerte de Zutphen, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, una jugada como torre F5 se castiga con este jaque, con torre C7 jaque ganando la torre. Y no hay, en principio, jugadas seguras, ¿no? Porque torre G4, bueno, pues habría este torre B5, habría este torre B7. Y una jugada como torre H5 se encuentra con rey G4. Y ahora la otra casilla que habría en la que la torre está protegida, F5, cae ahora presa de este torre G6 jaque. Y ahora aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, bueno, aquí todavía habría el recurso de rey H7, si ahora rey por F5 estaría el rey ahogado, pero hay este jaque previo que soluciona, en principio, el problema de las blancas, porque, bueno, rey H8 todavía no se puede capturar la torre porque habría nuevamente ahogado, pero ahora simplemente damos este jaque, torre G5 jaque, a la descubierta, habría ahora que hacer rey H7 y ahora sí que ya podemos comer la torre con plenas garantías, ¿no? Sin embargo, incluso aquí, el negro tiene todavía un recurso espectacular, este torre G5 jaque. Bueno, aquí sería rey H5, ¿no? Rey G3, rey G4 y ahora torre G5 jaque. La torre no va desde F5 sino desde H5. Recordamos que aquí en la variante habíamos hecho aquí
rey H5, ahora rey G4 y ahora torre G5 jaque. Y vemos que ahora, después de rey por torre, el negro está ahogado porque el peón no se puede mover y el rey tampoco porque el alfil sujeta la torre. Así que aquí podríamos empezar a darle vueltas a la variante, ver que no nos funciona, tratar de encontrar una mejora en alguna posición más sutil del alfil, quizás no en D4, quizás en E5, quizás en F6, quizás en B2, quizás en A1. Pero estaríamos cometiendo un grave error aquí, porque estaríamos desechando una solución mucho más sencilla. Si alguien no lo ha visto, me gustaría hacer la siguiente pregunta. Vamos a poner otra posición, vamos a quitar este alfil y vamos a decir, juegan las blancas y ganan. Pues fijaos, lo único que acabo de hacer es quitar el fantasma que muy posiblemente se esté interponiendo en el cálculo de muchos jugadores. Y es este alfil, porque ahora estoy seguro que la gran mayoría habrá podido encontrar muy fácilmente esta jugada, simplemente G7, una jugada que gana inmediatamente porque no es posible rey por torre porque peón por coronaría dama, y tampoco soluciona nada escapar con la torre, porque incluso aunque nos vayamos lo más cerca posible a E8, torre H8 ganaría la torre después de rey por y torre por E8. Una solución muy sencilla. ¿Y qué pasa en la posición real en la que había puesto al inicio? Que el alfil puede parecer un fantasma, porque torre G7, podemos pensar, bueno, torre G7, rey H8, torre H7, y volver a ver el alfil aquí y no darnos cuenta que simplemente si entregamos el alfil y el alfil desaparece ahora. Con este G7 estamos ganando. En cambio, si estamos viendo el alfil aquí, simplemente ahora las negras quitarían la torre. Y claro, no hay torre H8 y ahora este final, manteniendo la torre en la octava, son tablas, porque el alfil ahora está totalmente anulado por su propio peón. El problema aquí, como digo, el fantasma de ver que el alfil después de este torre G7 sigue en H8. No logramos verlo del todo desaparecer y esto nos puede dificultar el ver aquí, rey por H7, torre H7, esta jugada de G7. Bueno, vamos a ver una nueva posición en la que va a aparecer un nuevo fantasma un poquito diferente. Me gustaría que pensaseis qué hacer aquí con las negras. En cierta ocasión, preparando una sesión de entrenamiento con unos amigos, seleccioné esta posición como ejercicio de cálculo. La cuestión es que uno de ellos, un jugador al que le gusta mucho el ataque y se le da bastante bien calcular, pues no tuvo problemas aquí con su instinto de cálculo y de ataque, encontrar la idea ganadora, incluso comenzó a calcular y a tirar del hilo de la variante hasta una profundidad bastante larga, haciendo jugadas correctas, pero hubo un momento en el que cometió un error muy grave por culpa de un fantasma. Voy a deciros la variante que calculó, a ver si se parece a lo que vosotros habéis calculado y a ver si detectáis en qué momento cometió el error. Él se dio cuenta que había aquí un sacrificio de dama muy interesante porque extrae al rey y se continúa con alfil de 4 en una posición muy precaria para ese rey de las blancas porque el alfil de C6 le quita F3. Entonces calculó dama por F2, rey por F2, alfil D4 jaque, torre 3 única jugada, torre por E3 y ahora la descubierta es terrible, se está ganando la dama en cualquier momento. Así que hay que prepararse para, en el peor de los casos, bueno, poder comer ese alfil, ¿no? Así que jugó aquí caballo E2. Y ahora aquí, caballo D3 jaque, sin duda la mejor jugada, porque si dama por D3 habría torre por D3. Y si rey G1, torre por el caballo que ahora está en E2 con jaque a la descubierta, rey H1 sería la única jugada, tenemos un caballo en D3, así que calculo caballo F2 jaque, rey G1, otra vez única jugada. Y ahora aquí simplemente calculó que torre por D2 ganaba una nueva pieza, porque si dama por D2, habría este caballo jaque a la descubierta ganando la dama, porque tenemos el rey en G1, caballo E4 jaque. Sin embargo, cometió un error. Un fantasma le hizo ver que una pieza estaba donde no estaba o que seguía estando donde ya no estaba, mejor dicho, en este caso, ¿no? ¿Os dais cuenta cuál es? Pues si el caballo no puede estar en dos sitios, no puede estar en D3 y no puede estar en F2 y por lo tanto la dama contacta con el alfil en D4. Vamos a ver la variante y dónde está el error. Dama por F2, rey por F2, alfil D4 jaque, torre 3,
torre por E3. Vemos que ahora las descubiertas son terribles, así que este caballo E2, para que ahora, por ejemplo, si torre C3 haya caballo por D4. Pero entonces viene este caballo de 3 jaque, muy bien calculado, rey G1, torre por E2, jaque a la descubierta, rey H1, caballo F2 jaque, rey G1, única jugada, pero ahora aquí es donde cometió ese error del fantasma, porque no se dio cuenta que después de torre por D2, dama por D2, este caballo E4 jaque no come la dama porque hay dama por D4, porque ya no está el caballo en D3. Aquí, bueno, lo correcto hubiese sido caballo E4 jaque. Por supuesto, estoy convencido de que este jugador al llegar a esta posición se hubiese dado cuenta antes de hacerlo, y aquí ya, con tantas jugadas de distancia, pues puede cometer el error. Aquí ya se va a dar cuenta y seguramente pues aquí todavía esté a tiempo de rectificar y ver que caballo E4 pues le vale para ganar. El problema es que cuando estamos haciendo un ejercicio de táctica tenemos que apuntárnoslo como erróneo, no nos vale luego verlo aquí ya que la jugada inicial era errónea y aquí corregir la variante a medio camino. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos suerte y aquí todavía pues parece que logramos seguir ganando con caballo 4, pero quizás en una partida real, si nos equivocamos, ya estemos en un atolladero, en un callejón sin salida y no haya una escapatoria. Si la variante falló, pues falló y ya no hay plan B. Aquí, sin embargo, sí que bueno, pues podríamos darnos cuenta antes de cometer el error de torre por D2 y ver que con caballo 4 aquí ganamos. Pero bueno, un ejemplo más de cómo los fantasmas pueden interferir en nuestro cálculo. Bueno, pues vamos a ver en tercer lugar esta posición un poquito más compleja, pero que creo que es un buen ejemplo de cómo los fantasmas pueden intrometerse en nuestro cálculo. Juegan las blancas y ganan. Bueno, pues tengo apuntada esta posición en mi libreta de ejercicios, en concreto de marzo del año 2014, y tengo la anotación aquí de que cometí un error por culpa de un fantasma. En concreto os voy a enseñar lo que calculé. Aquí tengo mi dama atacada, pero pensé que caballo por F6 impide que el negro tome mi dama, porque tengo caballo de 7 jaque, con lo que la recuperaría, además atacando la torre, y luego podría capturar en último término el caballo, con lo que tendría 2 piezas por torre, así que caballo por F6, pues caballo por A1 no me preocupa. Por supuesto, caballo por torre tampoco, porque tengo este caballo de 7 jaque. Y peón por, me di cuenta que tengo aquí una continuación muy sencilla. Alfil H6 jaque, rey G8, torre I4, y no me puedo comer la dama porque estoy amenazando torre G4 mate. Y si os dais cuenta, F5 no sería posible, porque dama G7 sería mate. Vamos a poner hasta aquí esto porque de momento aquí no hay ningún fantasma. Vamos a ver que la línea es correcta. Caballo por F6. Si peón por alfil H6, rey G8 y ahora este torre 4 se amenaza mate y F5 evitándolo no es posible porque habría dama G7 mate. ¿Vale? Esto es el inicio del cálculo de esta línea. Pero caballo por F6... Bueno, dama por F6 es bastante similar, ¿no? Porque dama por F6, peón por, alfil H6, rey G8, y es que queda sin una torre, aunque aquí tenga calidad de menos, torre 7, con este peón pasado, pues es jugar prácticamente con torre de más, ¿no? Así que no me preocupa nada. Pero aquí, a caballo por F6, como tengo atacada la dama y la torre, me preocupa torre de 8, con control de esta casilla de 7, y ya no tengo caballo de 7. Pero entonces, aquí me di cuenta que existe esta jugada, esta idea de hacer torre, caballo de 7 jaque. De modo que estoy debilitándole esta séptima fila, ¿no? En algún momento, esta octava fila, perdón, con torre por D7, y si le lograse desplazar el rey, habría ese torre 8. Y entonces aquí se me ocurrió la jugada caballo E5. Caballo 5, caballo sería jugar caballo por F6, torre de 8 y caballo E5. Y aquí estoy amenazando un doble con los dos caballos, tengo uno en F6 ahora y otro en E5, y de modo que si ahora me come el caballo, se cumple todo esto que quería, ¿no? Porque tengo este caballo de 7 jaque, amenazando a la dama, torre por D7, alfil H6, rey G8 y torre 8 mate, ¿no? Vamos a ponerlo porque aquí de momento tampoco se nos ha colado ningún fantasma. Sería caballo por F6, torre de 8, caballo E5, amenazando este doble, peón por caballo, caballo D7, torre por,
para no perder la dama, alfil h6 jaque, rey g8 y este torre 8 mate. Bueno, fácil hasta cierto punto aquí. Y de momento pues ningún fantasma tampoco, ¿no? Sin embargo, aquí, después de este torre de 8, caballo e5, tenemos que pensar otra posibilidad. Y es que después de peón por caballo de 7, como tenemos la dama atacada, no nos haga torre por, sino que quita el rey, haga rey g7. Vamos a ver, me refiero a jugar torre de 8, caballo e5, peón por caballo, caballo de 7, y ahora rey g7. De modo que si yo ahora hago caballo por dama, él me hace también caballo por dama. Pero entonces aquí se me ocurrió la siguiente jugada, alfil h6 jaque. ¿Por qué? Porque no me puede comer el alfil. Porque si rey por alfil, habría dama c1 jaque, y gracias a este jaque salvo mi dama, y ahora le voy a comer la suya. Y si rey g6, os dais cuenta, no comiéndome el alfil a casilla negra, sino el rey a casilla blanca, rey g6, pensé dama c1, amenazo dama g5 mate, y le estoy atacando su dama y gano. Pero aquí cometí el error, aquí estaba el fantasma. ¿Os dais cuenta en esta variante de dónde está el fantasma? ¿Qué pieza no estoy viendo? Pues no estoy viendo que el peón sigue en f6 y no tengo dama g5 mate. Vamos a poner la variante que había visto, ¿no? Torre de 8, caballo e5, peón por caballo, caballo de 7, rey g7, alfil h6, por supuesto, rey por alfil ya digo que no vale, porque dama c1 jaque y ahora le comería la dama, porque salvo la mía con el jaque y la suya sigue amenazada. Pero yo ahora había visto aquí esta posibilidad, rey g6 y dama c1. Y yo pensaba que amenazaba mate en g5 y al mismo tiempo le amenazaba su dama. Pero el problema es que no veía que el peón ahora estaba en f6. Aquí está el fantasma que estropeaba esta variante. Aquí lo correcto pues hubiese sido, después de esta jugada, torre de 8, aquí efectivamente, por ejemplo, este caballo de 7 es una jugada correcta porque torre por, pero después de rey g7 no alfil h6, sino simplemente esta jugada, dama c3, una jugada que sigue atacando a la dama y está amenazando dama g3 jaque y con efectos decisivos con alfil h6. Por ejemplo, si torre por d7, seguiría simplemente dama g3, rey f8 y alfil h6 mate. Pero claro, el problema que tuve es que al ver primero la variante con dama c1 y no darme cuenta que el peón estaba en f6, ahí está el fantasma, se interpuso en mi cálculo y me hizo ver una variante falsa, ¿no? Me hizo ver esta variante con dama c1 que en realidad no amenazaba mate. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas al canal y eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Seguro que encontrarás algo que te pueda ayudar a mejorar tu ajedrez. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.